Estamos listos. Gracias, Evelyn. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, de aquí del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes. Conmigo van a ver en este diplomado 4 sesiones, la de hoy y mañana, y posteriormente las sesiones finales, que vamos a hablar también un tema importante de la epistemología relacionada con las pruebas. Y el día de hoy y el día de mañana vamos a ver el tema de la epistemología general, metateórica, relacionado este tema con pues, las filosofías del conocimiento. Vamos a ver cuál ha sido la filosofía que se ha llevado a cabo para que se introduzca esta materia de la epistemología, pues en todas las ramas del conocimiento. Es decir, vamos a dar un repaso general de por qué existe esta ciencia, esta materia de la epistemología y cuál es su finalidad. Quizá el proyecto en este diplomado sea muy ambicioso, pero la idea de la Escuela Judicial Electoral pues es que ustedes vía este diplomado de epistemología cambien en algún tema su forma de pensar sobre algún tema en particular, que vean pues que este diplomado en realidad sea de su beneficio, sobre todo para cambiar algunas ideas que siempre hemos tenido y que nos dice la epistemología, relacionada también con el pensamiento crítico, pues que muchas veces tenemos nosotros como personas, no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito académico y en cualquier otro ámbito, nosotros como personas o nosotras como personas, debemos siempre buscar mayores técnicas de conocimiento. Empezar obviamente con la teoría, pero después tratar de que esta teoría se vuelva ciencia, es decir, que esta teoría se vuelva verdad, que se pueda acreditar que lo que se está diciendo en determinada filosofía, en determinada idea, en determinado proyecto, de alguna forma, pues se acerque directamente a la verdad. La epistemología quiere decir, seguramente ya lo vieron con mi compañero José Ramón, la epistemología quiere decir que debemos siempre de comprobar muchos temas del conocimiento. Entonces, la idea de las sesiones de hoy y de mañana, pues será revisar en temas generales, pues este tema de la epistemología relacionándolo con las filosofías del conocimiento que se han desarrollado desde etapas muy tempranas en pues todo el mundo, ¿no? Y cómo han llegado a México y cómo han impactado en México todas estas teorías, todas estas filosofías que vienen a llegar a tomar pues como realidad, ¿no? Como una verdad. Es decir, tenemos que pasar siempre de la teoría a la realidad, de los temas teóricos a los temas verdaderamente comprobables. Y de eso se encarga la ciencia, ¿no? La ciencia, obviamente, se tiene en muchos casos que comprobar, sobre todo como puede ser la ciencia exacta, como las matemáticas, la física, la química, la biología, pues son materias que se tienen necesariamente que comprobar, que acreditar que lo que se está diciendo es cierto, es verdadero. De eso se trata entonces la epistemología y eso tiene que llegarnos a todas las personas para cambiar un poco la forma que tenemos de pensar y que siempre, pues si bien es cierto, es muy importante conocer la teoría, hay que ver qué parte de la teoría puede ser verdad y qué parte de la teoría solamente quedará como una idea, como un proyecto, pero bueno, en muchos casos no se puede acreditar si es verdadero o no. En las últimas 2 sesiones, pues ya vamos a ver directamente estos temas de las pruebas, sobre todo las pruebas en materia electoral, como la ciencia de la epistemología nos dice, pues para que algún tema electoral se acredite, necesitamos obviamente de esta figura muy importante que son las pruebas.
Entonces, bueno, iniciando esta plática, también para mí quiero decirles a todas y a todos que es muy importante en este diplomado de epistemología general, es muy importante su participación porque es muy importante también conocer sus formas de pensar, conocer sus ideas y pues creemos que si ustedes se inscribieron en este diplomado de epistemología, pues es con la idea también de que aporten sus ideas, sus formas de pensar, ver qué piensan sobre las filosofías, desde la antigua Grecia, por ejemplo, hasta la filosofía que se practica actualmente y cómo esta filosofía puede ser aplicada ya en distintas ramas del conocimiento, en este caso del derecho, que posteriormente, como les digo, nos vamos a ir ya directamente también al derecho electoral. Pero lo que vamos a revisar es su impacto directamente en cualquier ciencia del conocimiento. Esa es la importancia de la epistemología, ver cómo se relaciona directamente una teoría con la ciencia del conocimiento. Es decir, lo que siempre se debatió, lo que siempre se cuestionó, pues de alguna forma para que nosotros estamos convencidos de esa teoría, pues se tiene que acercar, si no es 100% a la verdad, pues sí acercarse mucho a la verdad. Y de ahí nacen también, obviamente, las ciencias exactas, donde las ciencias exactas es 100% comprobable lo que se esté diciendo en una ciencia exacta. 4 por 4 es 16 y 4 por 4 pues siempre será 16. 2 más 2 son 4, es una ciencia matemática. O la química, por ejemplo, pues también, si vamos nosotros como cualquier persona y nos hacen un análisis clínico, pues el análisis clínico va a decir exactamente la verdad. La ciencia del conocimiento nos va a decir exactamente la verdad. Y si nos hacemos un análisis clínico, ya no vamos a estar en la teoría, por ejemplo, ay, pues tengo altos los triglicéridos o no tengo altos los triglicéridos. Pues yo creo que sí, porque como muchos alimentos de este tipo, o yo creo que no, porque no como alimentos de este tipo. Pero eso, fíjense, estamos todavía en la teoría. Cuando entramos a la epistemología, cuando entramos a la ciencia, nos hacemos un estudio químico, lo que se llama una química sanguínea, y ahí nos van a decir exactamente, tus triglicéridos corresponden a tal porcentaje y entonces los tienes altos, regulares, bajos, etcétera. Ahí es ya comprobable. De eso se trata la epistemología, entonces, de comprobar diversas teorías. Cuando llevamos este tema al derecho, pues también en muchos temas del derecho se tienen que comprobar muchas teorías y luego vamos a ver al final que en el derecho no solamente se tiene que aplicar directamente una norma, que esa es la finalidad también de este diplomado, ver cómo en la ciencia del derecho también impacta de alguna forma y en la ciencia del derecho no solamente se debe aplicar una norma, en la ciencia del derecho tenemos todo un sistema jurídico. Y entonces se tiene que revisar todo ese tema, ese sistema jurídico. Porque antes se decía, pues así dice la norma y así se aplica la norma. Pero ahorita en el 2022 no podemos decir así dice la norma y así se aplica la norma. Ahora tenemos que decir así dice esta norma, pero tenemos otra norma también, y luego por ahí, por ejemplo, tenemos un reglamento, tenemos un lineamiento, tenemos la Constitución, es decir, tenemos una serie de normas que tenemos que revisar cuáles normas se tienen que aplicar para resolver un caso concreto. No nos podemos quedar entonces solamente en lo que teóricamente dice una sola norma. En el derecho, el operador o la operadora jurídica en el derecho tendrá que revisar ahora todo el sistema jurídico para resolver un caso de una forma más eficiente y para quizá llegar a la verdad de un caso de una forma más eficiente. A lo mejor si nada más estudiamos una norma en lo particular, nuestra sentencia no va a estar debidamente redactada porque no estudiamos todas las normas, solamente una norma en lo particular. Entonces, como vemos, la epistemología pues también impacta directamente en el tema del derecho, en la ciencia del derecho,
Y pues de eso se tratará, ¿no? Este diplomado, que seguramente ya vieron algunos antecedentes, algunos temas importantes con mi compañero, el doctor José Ramón, y ahora vamos a ver, pues las filosofías, vamos a revisar rápidamente cómo nacen estas ideas teóricas, estas ideas filosóficas, y luego cómo se tienen de trasladar todas estas ideas que son teoría a la ciencia, cómo va aplicándose la teoría ya directamente en la ciencia para que algo que se cuestionaba mucho, bueno, vamos a saber si es real o no es real, si es verdadero o si no es verdadero. Les digo, desde hace muchas civilizaciones, desde hace muchas culturas antiguas, ya se estaban revisando estos temas. Entonces no es algo nuevo, pero bueno, sí es un tema complejo, es un tema técnico, es un tema que hay que revisar todos sus antecedentes para después aplicar directamente la epistemología en la ciencia del derecho. Entonces, bueno, insisto, en estas dos sesiones vamos a ver la epistemología antes de su aplicación directamente al derecho. Después con mi compañero Raúl Ávila, el doctor Raúl Ávila, que es el coordinador de este diplomado, ya van a ver algunos casos de cómo se aplica directamente este tema de la epistemología, en algunos casos, en algunos ejemplos, ya directamente relacionados con el derecho. Entonces, bueno, además quiero decirles que antes de iniciar el tema de epistemología, tenemos que ver un tema directamente relacionado con la epistemología, con pasar la teoría a la verdad. Tenemos que revisar este tema del pensamiento crítico. Si nosotros revisamos una determinada idea, si nosotros revisamos una determinada teoría, pues para tratar de comprobar si esa teoría es cierta o esa teoría no es cierta, debemos de aplicar siempre este tema muy importante del pensamiento crítico. ¿Para qué nos sirve el pensamiento crítico? ¿Para qué nos interesa el pensamiento crítico? Un ejemplo muy evidente que nos podría servir es, pues siempre antes, hace mucho tiempo, se decía, en las culturas antiguas se decía, pues la tierra es plana, por ejemplo, ¿no? La tierra es plana, la tierra es plana, la tierra es plana, y pues si aquí todos vemos que la tierra es plana, que al final se ve un horizonte, podemos ver el océano, pero todo es plano, ¿no? Entonces decía la tierra es plana. ¿Para qué nos sirve el pensamiento crítico? Fíjense lo importante. Si no aplicamos el pensamiento crítico, que ahorita vamos a revisar cuáles son sus elementos, si no aplicamos el pensamiento crítico, seguiríamos pensando, fíjense lo que les voy a decir, si no aplicamos el pensamiento crítico, seguiríamos en este momento pensando quizá que la Tierra es plana y punto, que no hay un sistema solar y punto, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué nos dimos cuenta como civilización que la Tierra no era plana? No que hay un sistema solar, que hay una serie de estrellas o planetas en este sistema solar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hemos dado cuenta de todo esto porque estamos pasando lo que les decía, la teoría a la ciencia. Estamos tratando de buscar la verdad. ¿La Tierra es plana o no es plana? Pues hay que ver con la ciencia, con temas que se puedan comprobar si la Tierra es plana o no. ¿Y quiénes empezaron a utilizar este tema del pensamiento crítico? Pues aquellos que querían revisar y comprobar con la ciencia si efectivamente la Tierra era plana o no. Si no hubieran existido personas importantes, investigadores relevantes en la historia del mundo, con pensamiento crítico, seguiríamos quizá pensando en este momento que la Tierra es plana, no tendríamos ciencias tan desarrolladas como las tenemos actualmente, porque todos nos conformamos y todos dijimos, pues la Tierra es plana y punto, ya se acabó. Cuando aplicamos el pensamiento crítico,
Fíjense lo que les voy a decir. Cuando aplicamos el pensamiento crítico, en ese momento queremos ir más allá de lo que ya tenemos. No, a ver, ¿por qué dicen que la Tierra es plana? No, pues porque miren, aquí caminamos y caminamos y caminamos y todo se ve plano. Se ve el horizonte, se acaba la Tierra, entramos al océano, al mar, pero todo sigue viéndose plano. Entonces, ¿cómo es posible que alguien diga que la Tierra no es plana? Bueno, esas personas que están diciendo que la Tierra no es plana, están pensando, valga la redundancia, con pensamiento crítico. Están yendo más allá de lo que ya se tiene. Están buscando nuevo conocimiento. Ojo, nuevo conocimiento quiere decir ciencia. Si yo voy más allá de lo que se tiene, estoy creando ciencia. Estoy yendo más allá, generando nuevas ideas, pero esas ideas, como dice la epistemología, se tienen que comprobar. Pero ya está yendo más allá de lo que tenemos. Entonces piensen ustedes en lo personal, en cualquier tema en lo personal, siempre debemos de aplicar este tema del pensamiento crítico, más allá de lo que ya se tiene. Ah, pues que los coches son con gasolina. No, pues ahora los queremos eléctricos. Más allá de lo que ya se tiene, ¿no? Que el petróleo contamina y se está acabando. Hay que ir más allá entonces de lo que ya se tiene y vamos a crear los coches eléctricos. Ahora los coches eléctricos pues resulta que contaminan sus baterías, pues vamos a crear baterías que no contaminen. Eso es pensamiento crítico. Sí, buenas tardes, Elizabeth, me da mucho gusto que participes. Adelante. Buenas tardes, maestro. Un gusto escucharlo. Ya había tenido oportunidad de Gusto conocerlo en para otra mí, charla. Elizabeth, gracias por tu participación. Gracias. Los Así es. saludo grandemente aquí desde Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Un saludo hasta allá, Elizabeth. Gracias, maestro. Tengo una duda. Entonces, sí Sí, me queda dime. claro esta cuestión de la innovación, pero ¿qué otra cualidad lo hace ser pensamiento crítico? Porque la palabra crítica implica muchas variables. Me queda claro muy bien la cualidad de decir nuevas conclusiones. Resolver problemas, darle una característica, resolver problemas mediante interpretaciones nuevas. Pero ¿qué otra cosa lo hace ser crítico? Porque esta palabra yo creo que tiene un sentido etimológico, ¿no? O romper paradigmas. Porque lo ha utilizado un filósofo, Emmanuel Kant, si no mal recuerdo, que tiene una obra crítica de la razón pura. No sé si tenga este mismo sentido o significado que le dio Kant en su momento, que todavía no me queda claro, pero no sé si podría comentar al respecto. Gracias. Claro que sí, Elizabeth, muchas gracias por tu participación y esto es un mensaje también para las compañeras y compañeros, ¿eh? Necesitamos su participación en estas sesiones, pues para saber, como nos dice muy bien Elizabeth, cuáles son sus ideas y cuáles son también sus dudas y sus cuestionamientos. Como lo dices muy bien, Elizabeth, Kant era uno de estos filósofos muy famosos que también hablaban de este tema. ¿Por qué crítico? Pensamiento crítico, primero, como tú lo dices, es una innovación, es ir más allá de lo que ya tenemos. Pero crítico, ¿qué quiere decir? Para que sea pensamiento crítico, lo que tenemos que hacer en cualquier tema, olvídense del derecho, sino en cualquier tema, es cuestionar. Crítico quiere decir cuestionarnos lo que ya se tiene. Por ejemplo, como los coches, les decía, los autos de gasolina. Si nadie cuestiona que el petróleo está contaminando, si nadie empieza a criticar y a decir, oye, este petróleo nos está contaminando a todos a través de los coches, y este petróleo además es finito, se va a acabar. Esa es la crítica, ese es el cuestionamiento. En cualquier tema que cuestionar, no es que sabes que ya no nos funciona la gasolina, ya no nos funciona el petróleo, ya está muy cara y además se va a acabar. Eso se llama pensamiento crítico. Primero vamos a cuestionar, vamos a poner todos los problemas a los que tenemos en este momento y a los que podemos llegar. Acuérdense, los problemas no se resuelven cuando ya los tenemos encima. Lo mejor es siempre ir pensando los problemas a los que nos vamos a enfrentar para poder ir creando una teoría o una idea para resolver estos problemas. Entonces, a eso me refería
también como lo dice Elizabeth, al pensamiento crítico. Hay que cuestionarnos primero y después buscar las soluciones. Pero primero hay que cuestionarnos, eso es crítico, tengo que criticar. Y ojo, ahorita lo vamos a ver en los elementos del pensamiento crítico. A lo mejor nos va a costar mucho trabajo, pero fíjense, los primeros que nos tenemos que criticar somos nosotros mismos. Si nosotros queremos ser mejores, si queremos avanzar, si queremos resolver nuestros problemas en un futuro, los primeros que nos tenemos que criticar somos nosotros mismos. Por ejemplo, yo les puedo decir, oye, no, pues ya me siento medio mal, me duele la cabeza, creo que tengo altos los triglicéridos. Eso es cuestionarme y decir, ya ando mal. Si no tengo yo un pensamiento crítico, no, hombre, estoy muy bien, no tengo nada, no pasa nada. Y entonces ya no voy al laboratorio y me hago análisis para que me digan, oye, pues, ¿qué crees? Si tienes triglicéridos y tienes que hacer todo esto y todo esto para resolver todos estos problemas que podrías tener después. Entonces tengo que cuestionarme cualquier tema. Antes de que llegue, tengo que discutirlo, tengo que cuestionarlo. Primero en lo personal y luego ya con las demás personas, de cualquier tema. Entonces, bueno, por eso ha avanzado tanto la ciencia en el mundo, porque pues hay filósofos muy importantes, que ahorita vamos a estudiar algunos, en donde se cuestionaban esos temas y decían, pues no, yo creo que la Tierra no es plana por esto y por esto y por esto. Y entonces, para tener una mejor vida, para tener una ciencia más avanzada, pues voy a investigar a fondo si la Tierra es plana o no. Voy a buscar evidencia para revisar si la Tierra no es plana o no. Y si no es plana, pues a lo mejor me voy a dar cuenta que con eso, con esa crítica de que la Tierra no es plana, voy a solucionar diversos problemas posteriores. Entonces, bueno, en conclusión, el pensamiento crítico es cuestionar todo. A lo mejor van a decir, oye, es que cada vez que le digo algo lo cuestiona, ¿no? Pues lo cuestiona de buena fe, ¿no? Buscando solucionar el problema. Oye, si ya tenemos autos, ¿cuánto trabajo nos costó inventar el coche? Años y años. ¿Cuánto trabajo nos costó que el coche cada vez fuera más moderno? ¿Cuánto trabajo nos costó que la gasolina sirviera para el coche? Y ahora tú llegas ahorita y nos dicen, ya no va a haber gasolina, ya no conviene la gasolina, se está acabando el petróleo. No, pues, ¿qué pasa contigo, no? Pero de eso se trata, de cada vez mejorar, insisto. Hay que irnos primero a la parte personal, luego a la parte colectiva y luego nos vamos a la ciencia, nos vamos después a lo profesional, a lo académico. Este tema del pensamiento crítico siempre lo debemos aplicar. Por eso para mí este diplomado es muy importante, porque este diplomado lo que nos va a dejar como objetivo es ver las cosas de una forma diferente. Siempre que tengamos que hacer alguna actividad académica o profesional, pues pensar en el pensamiento, valga la redundancia, crítico. Se los digo yo, por ejemplo, yo he sido secretario de Estudio y Cuenta, y a lo mejor me dice una magistrada o un magistrado, pues realice el proyecto de sentencia, aquí está el expediente. Entonces, si hay pensamiento crítico, no, se va a notar, porque bueno, pues hace 3 meses se resolvió un asunto igual. Entonces voy a redactar una sentencia, un proyecto de sentencia igual. Punto. ¿Dónde está el pensamiento crítico? No, el pensamiento crítico, y no crean que también nos tenemos ahí que desbordar, ¿no? Simplemente el pensamiento crítico en una nueva sentencia, a lo mejor le cambiamos una palabra nada más a todo el proyecto de sentencia. Pero cambiarle una palabra, ya estamos trabajando ahí con pensamiento crítico. Mira, la sentencia que hice hace 3 meses que se parece a esta, pues la puedo perfeccionar porque esto ya no me gustó. Eso es pensamiento crítico. Este párrafo le quito y le pongo otro párrafo. Eso es pensamiento crítico. Aquí hay una jurisprudencia nueva, la agrego. Esto es pensamiento crítico. Y a lo mejor por ahí me surge una nueva idea para incorporarla al proyecto de sentencia. Pues la incorporo. Entonces siempre tenemos que trabajar así en todas nuestras cuestiones, con pensamiento crítico. No, pues que tengo que hacer mi tesis de la maestría o mi tesis de la licenciatura, bueno, la tengo que ir perfeccionando. Y van a ver que cuando ustedes hagan su tesis de licenciatura, por ejemplo, cuando pasen 10 años, bueno, me voy menos, cuando pasen 5 años y revisen su tesis de licenciatura, van a ver que van a decir, no, hombre,
esto hay que ponerle esto y esto y esto y esto, a lo mejor dicen a los 5 años, no, pues quiero que mi tesis ahora sea un libro y lo quiero publicar. Pues van a ver que cuando analicen su tesis de hace 5 años, van a querer modificarle una serie de cosas para que quede más actualizada, para que quede más eficiente ese documento, para que sea un mejor documento y para que podamos tener quizá un mejor libro. Eso es pensamiento crítico. Si pasan 5 años y ven su tesis y dicen, pues imprimo esta tesis y la hago un libro y publico ese libro, pero la dejan igualita que hace 5 años, entonces no estamos aplicando el pensamiento crítico. Y podemos hacer las dos cosas, pensamiento crítico o no pensamiento crítico. Pero insisto, es muy importante siempre el pensamiento crítico en todo, porque los grandes filósofos que hemos tenido en el mundo siempre han aplicado este tema del pensamiento crítico. Gracias a ellos, pues ha avanzado de una forma muy importante la ciencia. Ahora con la pandemia, ¿qué hicieron todos los científicos? Pues decir, tenemos que crear una vacuna urgente. A lo mejor hubieran dicho, no, pues es que las vacunas son 10 años y son 10 años, y para que se autorice una vacuna, nuestro récord son 10 años y ni modo. Hasta en 10 años vamos a tener una vacuna. Entonces ahí no existía el pensamiento. Dijeron, vamos a tener una vacuna lo más rápido posible, autorizada y con todas las normas, los protocolos y la calidad suficiente. Entonces, gracias, por ejemplo, a esas personas, gracias a esos investigadores, gracias a todas esas personas, pues tuvimos vacunas en menos de 10 años. Y vean lo que le bajamos, de 10 años, pues a un año prácticamente, en un año de que apareció el virus, ya se tenía autorizada una vacuna. Eso es el pensamiento crítico. Hay que agradecerle a todos esos doctores, a todos esos investigadores que trabajaron día y noche para crear esa vacuna. Eso es pensamiento crítico. Y así como ellos, hemos tenido pues muchos filósofos, muchos investigadores, muchos profesionales que aplicando el pensamiento crítico, pues hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y entonces por eso en este diplomado no podemos realizar este tema. Pero les digo, como lo dice también muy bien Elizabeth, crítico quiere decir, hay que cuestionar lo que ya tenemos. No podemos conformarnos. Que a lo mejor entrego, por ejemplo, entrego mi proyecto de sentencia y me felicita la magistrada y el magistrado y me dicen, excelente, está muy bien, ya lo autorizaron, los demás magistrados votaron a favor, etcétera, ¿no? Y ya me quedo así. No, a lo mejor en 3 meses, aunque hayan felicitado a la magistrada o al magistrado por esa sentencia, a lo mejor en 3 meses, en un caso similar, tengo que agregarle algo a ese proyecto de sentencia. Lo que ustedes quieran, una coma, un acento, una palabra nueva, un nuevo criterio, una nueva jurisprudencia, etcétera. Pero con agregarle algo, ya estamos aplicando el pensamiento crítico. Y así es esto, por ejemplo, también nosotros aquí en la Escuela Judicial Electoral, pues está la pandemia, todos a sus casas, pues a lo mejor lo primero que podía haber pasado era suspender los cursos. Lo segundo que podía haber pasado, pues en línea, y a ver cómo le hacemos, y en línea, y no podemos suspender ni un solo día las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Eso es pensamiento crítico. ¿Qué hizo la Sala Superior también? Oye, pues no pueden venir los litigantes al tribunal, no pueden salir ni de sus casas. Bueno, vamos a crear medios de impugnación electrónicos. Hay medios de impugnación ahorita, todos los medios de impugnación en materia electoral pueden ser electrónicos desde que se presenta la demanda hasta que tengamos una resolución. Y eso es en lo profesional, pero también en lo académico, en lo personal, pues todas las escuelas empezaron a dar clases vía en línea, y pues nadie dijo nada. O sea, todos pensábamos con pensamiento crítico para lograr que no se detuviera este tema de generar conocimiento. Sí, Elizabeth, adelante. Sin duda coincido con lo que dice, maestro. Este cuestionamiento pues trae consigo que se evolucione en el pensamiento, ¿no? Se evolucione en el tipo de sentencias, se evolucione en la forma de ver los casos prácticos. Sin embargo, siento que pues el gran reto es de que aunque tenemos que tener argumentos, porque no solamente decir, bueno, yo estoy cuestionando, sino tener un argumento sólido
en esa parte donde voy a buscar el argumento y las fuentes bibliográficas o el respaldo teórico, pues yo siento que a veces se topa uno con que, como no lo han dicho de esa forma, te encuentras con muy pocos recursos que te hagan soporte a decir, bueno, yo pienso que esto es así, como en su momento, ¿no? La Tierra no es cuadrada, es redonda. Y pues no hay mucho respaldo teórico en mucha gente que haya dicho eso, ¿no? En su momento, pues, ahorita pues obviamente pues ya se generalizó. Entonces, ¿cómo el reto de romper ese paradigma y decir, este argumento es sólido y buscar el respaldo? Porque tú lo puedes decir y buscar tus argumentos, pero a veces necesitas ese respaldo o argumento de autoridad que te sostenga. Siento que ahí es ahí el reto. Exactamente, Elizabeth, tocas también un tema central muy importante. No podemos quedarnos nosotros con la idea y nosotros con la solución de los problemas y buscar los argumentos, como tú dices, para que se acrediten estos temas o estos nuevos argumentos o estas nuevas ideas. No podemos quedarnos solos. Lo que tú estás diciendo, en otras palabras, Elizabeth, es hay que socializar nuestras nuevas ideas, nuestras nuevas conclusiones, nuestras nuevas resolución de problemas, las tenemos que socializar, las tenemos que comentar con las demás personas. Y lo primero que dices también muy bien, Elizabeth, nos van a cuestionar. Por eso es pensamiento crítico. Lo primero que van a hacer las demás personas es cuestionarlo, cuestionarnos y decir, oye, pero ¿por qué? Si siempre se ha trabajado así, si siempre hemos tenido estas ideas, ¿por qué ahora nos las quieres cambiar? Y va a costar mucho trabajo. Al principio va a costar mucho trabajo, pero a lo mejor lo platicamos con 10 personas. Una nos toma esa idea, pues ya son 8-2. Y poco a poco hay que seguir trabajando, discutiendo. Por eso los grandes filósofos que hablan del pensamiento crítico nos hablan del diálogo y de la discusión. Se tiene que discutir, se tiene que cuestionar con los demás para que poco a poco pues lleguemos a una idea, pero ya generar no solamente nuestra idea. Y a lo mejor muchas veces, fíjense, esto también es muy importante, vamos a estar equivocados, no siempre vamos a decir lo correcto, pero al socializarlo, al platicarlo con otras personas, al que nos lo cuestionen otras personas, pues a lo mejor estamos mal en unas cosas, pero estamos bien en otras. Entonces, de todos modos va a funcionar este intercambio de ideas, estas discusiones, estos diálogos, o sea, estamos realmente platicando de lo que dijeron los primeros filósofos muy importantes en el mundo. Vamos a ver qué dijo Platón, qué dijo Aristóteles, pero ellos hablaban siempre de cuestionar ideas, pero someterlas a la crítica de todas las personas para generar nuevas ideas, pero siempre debemos dejar que nos critiquen, debemos dejar que nos cuestionen. El que dice así es y punto, es el primero que se equivoca. Y siempre va a estar equivocado, porque se tienen que generar nuevas ideas, pero que esas ideas sean debatibles por todos los demás. Es un elemento fundamental en el pensamiento crítico. Tienes que decir cuál es tu nueva idea y tiene que ser debatible por los demás. Fíjense, otro ejemplo, aquí en el tribunal, pues hace 20 años, por ahí se emitieron algunas sentencias de 800 páginas y fueron sumamente cuestionadas. Y muchos nos decían, es que ¿quién va a leer una sentencia de 800 páginas? Y entonces quizá la respuesta desde hace muchos años es que en el Poder Judicial Federal siempre se han emitido así las sentencias. Ah, entonces ya se va a quedar así. Y no existe el pensamiento crítico. No, no, no hay que ver cómo lo vamos a solucionar. Y ahora revisen no solamente las sentencias del Tribunal Electoral, sino las sentencias de la Corte, son sentencias de menos de 100 páginas. ¿Qué pasó? Se aplicó el pensamiento crítico y a lo mejor primero le bajamos de 800 a 600 y luego de 600 a 400 y luego nos dimos cuenta que no tenían que ir, por ejemplo, en la sentencia todo lo que dice la demanda, ni tampoco tiene que ir todo lo que dice el tercero interesado, ni tampoco tiene que ir todo lo que dice la autoridad, solo los puntos centrales. Entonces ahí ya nos quitamos 400 páginas. Y luego muchas veces vemos sentencias, por ejemplo, que dice afojas 25. Y se nos hace muy normal, ¿eh? Porque no estamos aplicando el pensamiento crítico. Y muchos pueden decir, es que toda la vida el Poder Judicial cita en sus sentencias a Fojas 25.
Entonces ya, así va a quedar otros 100 años. A Fojas 25, no hay pensamiento crítico ahí. ¿Cuál es el pensamiento crítico? Y por ejemplo, rápidamente le preguntamos a los periodistas, oigan, ¿ustedes qué les parece que en nuestras sentencias pongamos a Fojas 21? ¿Saben lo que nos van a decir los periodistas? Oigan, ¿y ustedes de dónde sacan eso de Fojas? ¿Por qué hablan de Fojas? Yo no entiendo. Y yo soy periodista y mi función, mi trabajo profesional es transmitir lo que dice un tribunal a toda la ciudadanía. Pero si yo le digo a la ciudadanía, a Fojas 25 dijo el tribunal, la ciudadanía va a decir, oye, ¿qué es eso de Fojas? Entonces nos dicen, por ejemplo, los medios de comunicación, los periodistas, oigan, pues pónganle a la sentencia, ¿por qué no le ponen en la página 21? Y empieza ahí, como dice muy bien Elizabeth, empieza ahí el debate, oye, no, pero esto es un documento muy serio, es un documento muy formal, y hay que ponerle a Fojas 21, no a página 21. Pero poco a poco se va convenciendo, y entonces llega un momento en que las sentencias dicen en la página 21, y en la página 21, y en la página 21, a lo mejor llegaremos a un tiempo que ya no se diga considerando, ya no se diga resultando. ¿Por qué en vez de resultados le ponemos antecedentes? Queda más claro para toda la ciudadanía. ¿Y a quién va dirigida una sentencia en materia electoral? Pues a toda la ciudadanía. Entonces mejor le ponemos a lo mejor antecedentes y no le podemos resultados. Poco a poco se va generando esa nueva idea, se va cuestionando el tema de resultados quizá y podemos aterrizar al tema de antecedentes o considerandos. Hay muchas palabras en el derecho que no nos entiende la ciudadanía y que la idea es que nos entienda toda una sentencia, toda la ciudadanía, porque la sentencia es la resolución de un asunto. Y la ciudadanía tiene que entender cómo un tribunal resolvió ese asunto y por qué lo resolvió de esa forma. Entonces muchas veces vamos a tener que cambiar esas ideas. Que 200 años hizo así, pues 200. A lo mejor miles de años se dijo que la Tierra era cuadrada, como dice Elizabeth, y de repente nos dimos cuenta que no. Pero pasaron 200, 300, 400, no sé cuántos años. Pero de eso se trata, ¿no? El pensamiento crítico. Sí, Joel, buenas tardes, adelante. Gracias por participar, Joel. Sí, buenas tardes, maestro. Sí, nada más quería hacer Buenas unas tardes. observaciones a propósito. Sí, dime. Sí, ayer estábamos tratando precisamente el problema y nos inquiría acá el maestro José Ramón a pensar críticamente, pero si existe el riesgo de caer, siempre permeó entre todos nosotros el problema del relativismo. Y obviamente todos podemos pensar, muchos podemos tener muchas ideas, soluciones, pero ¿en qué nos basamos? Creo que allá está la base de que el pensamiento crítico tiene que tener donde la razón, precisamente, que tiene su asiento en la ciencia, precisamente, que en el razonamiento, ¿y quién razona? ¿Y cómo razonas? Porque si no, estamos en un mundo, como dice, de la posverdad, donde todos tienen la razón. Entonces yo creo que tiene que haber pues una metodología que es una visión, ¿verdad? Unos enfoques de acuerdo al objeto de conocimiento que tengamos. En este caso, por ejemplo, el derecho debe tener sus propios enfoques. Entonces es importante que esas ideas, para que se puedan resolver igual y tú puedas interpretar, tienes que tener igual, pues, técnicas determinadas, ¿no? Que están basadas pues, en la experiencia. Ese es el primer punto. El segundo punto que queríamos hacer notar es que exactamente cuál es el punto de partida del conocimiento, más allá del derecho, porque estamos en una etapa todavía ahorita, ¿no? De introducción. Es de la reflexión, es a partir de la reflexión, de como iluminaciones, como tener una epifanía, porque me imaginé que esto es de tal manera, o tengo que ser a partir de la ciencia. ¿De dónde parte? ¿De la ciencia o de la reflexión filosófica, el conocimiento? ¿O de la propia práctica día a día, o sea, la experiencia que nos puede dar un nuevo conocimiento? Muchas gracias, Joel. Tú también has señalado los temas fundamentales en este diplomado. El primer tema que señalas muy bien es precisamente
De eso se trata la epistemología, de, fíjense, tener argumentos sólidos. No solamente decir, como dice Joel, ahí está la idea y punto. No vamos a convencer a los demás. Si les decimos, pues yo tengo esta nueva idea y listo. Así vamos a resolver o así vamos a llevar a cabo todos estos temas a partir de hoy, porque me surgió esta idea a lo mejor ayer, que me desperté a las 3 de la mañana, me surgió esta idea. No. De eso se trata la epistemología, de tener pensamiento crítico, pero como también dijo Joel y Elizabeth, acreditarlo, comprobarlo, que se convenzan todas las personas que esa es la verdad. Y ahí es donde aparece la epistemología y aparece la ciencia. Tenemos que tener argumentos que convenzan. Si no, nos vamos a quedar mal. Por ejemplo, lo mismo, ¿no? Para no salir del ejemplo, que la Tierra es plana, la Tierra es plana o cuadrada. Yo si de repente llego, ¿no? ¿Qué creen que es redonda? Porque ayer me le desperté a las 3 de la mañana y yo creo que no vamos a convencer a nadie. Tenemos que tener un argumento sólido. Y ojo, como dice también Joel, a lo mejor científico también, para que no haya dudas. Pero aquí también es un tema que se va a tocar posteriormente en este diplomado, muy importante. Ya lo tocó Joel, se nos está adelantando, pero de una forma muy inteligente. Porque yo les digo, se tiene que comprobar científicamente. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que hay ciencias que son exactas. Hay ciencias que no son exactas. Ahí está el problema. Primer problema que nos vamos a enfrentar en este diplomado. 2 más 2 son 4, perfecto. Vamos al laboratorio químico y nos dicen, tienes hartos los comprobables 100%. Pero cuando entramos al derecho y queremos resolver un asunto, ya directamente en la práctica, ¿cómo lo vamos a comprobar? 100%. ¿Cómo vamos a convencer a todos los demás que esa es la verdad? Si no es una ciencia exacta. Entonces, como también lo decía Joel y Elizabeth, aquí tenemos que aplicar argumentos muy sólidos. Que la persona que está leyendo la sentencia, ojo lo que les digo, se convenza, no, pues sí es cierto, aquí se tiene que resolver así por este tema y este tema. Y es lo que vamos a ver en las últimas sesiones de este diplomado, las pruebas. En el derecho existen pruebas y las pruebas nos van a servir siempre para que se genere conocimiento, pero además se acredite que es cierto y se pueda convencer a los demás. Para eso existe la figura de las pruebas, pero ya lo vamos a ver en las siguientes sesiones también, que la figura de las pruebas, algunas pruebas generan convicción al 100%, otras pruebas solamente son indiciarias. Y muchas veces la jueza o el juez tendrá que resolver con pruebas indiciarias solamente, no está comprobado 100% la verdad. Y entonces viene, bueno, aquí la epistemología, luego viene la ciencia, pero luego viene que resulta que tenemos ahí unas pruebas, pero solamente son indiciarias, pero tenemos que resolver solamente con esas pruebas. Entonces vean cómo muchas veces nos cuestionan en el derecho y nos dicen, es que su ciencia no es exacta. Pues, ¿sabes qué? Por ejemplo, nos dice un físico, no, es que mi ciencia es exacta, y entonces yo trabajo una ciencia mucho más importante que el derecho. No. Todas son igual de importantes, pero resulta que puede ser en muchos casos, fíjense lo que les voy a decir, más complejo el derecho que una ciencia exacta, porque a lo mejor la ciencia exacta nos va a costar mucho trabajo acreditar que la Tierra es redonda, pero vamos a tener las evidencias suficientes en un momento dado para demostrar que la Tierra es redonda. En el derecho, no. El derecho todavía es una ciencia más compleja porque no es una ciencia exacta. Entonces nosotros tenemos que demostrar muchas veces con pruebas que no son exactas, con argumentos sólidos, que se debe de resolver de esa forma, sin tener o contar con una ciencia exacta, que no haya dudas. Entonces se vuelve mucho más complejo muchas veces el derecho que cualquier otra rama del conocimiento, porque no la van a cuestionar.
Si yo les digo 2 más 2 son 4, nadie me va a decir, no, hombre, ¿cómo crees? Nadie me lo va a cuestionar, porque es una ciencia exacta. Pero si me dedico al derecho, y ya me voy a lo electoral, por ejemplo, y les digo, esta elección se tiene que anular por esto, esto y esto y esto, me van a decir, ¿y cuáles son tus pruebas? Pues nada más tengo estas indiciarias, pero se tiene que anular la elección. Imagínense el trabajo que da convencer a toda la ciudadanía que esa sentencia está bien redactada y se tiene que anular una elección. Y estamos hablando de una ciencia que no es exacta, pero es que tiene que aplicarse el pensamiento crítico y que tiene que aplicarse también la epistemología, tratar de llegar a la verdad, porque aunque no sea una ciencia exacta, yo tengo que tratar de llegar a la verdad. Y los especialistas nos dicen, pues a lo mejor no vas a llegar a la verdad. Y muchos casos se van a tener que resolver, inclusive casos penales, donde no vas a tener quizá las evidencias al 100%, pero tienes que resolver. Pruebas indiciarias, pero tienes que resolver. Entonces se vuelve una rama sumamente compleja porque nos va a llegar al expediente a lo mejor ninguna evidencia al 100% y lo tenemos que resolver. Un doctor nos dice, aplícate la química sanguínea y el doctor para resolver nuestro problema tiene una evidencia 100%. Llegamos con el doctor, le decimos, cuando nuestros triglicéridos están altos, aquí está la evidencia al 100%. Pues ya es una gran ventaja para el doctor, ¿no? Pero en el derecho nos van a llegar al expediente una serie de pruebas que no son con valor probatorio pleno, que son indiciarias. ¿Y saben cuál es el problema? Hay que resolver el asunto y hay que demostrar, como decía Elizabeth, con argumentos sólidos, que es cierto lo que estamos diciendo. Que lean nuestra sentencia y digan, tiene razón. Y muchas veces nos van a cuestionar. Y nos van a decir, no tienes razón porque aquí te faltó esto y te faltó aquello. Bueno, también está bien, porque seguimos en el tema del pensamiento crítico. Seguramente en un segundo asunto, todo eso que me criticaron, lo voy a perfeccionar. Todo eso que me cuestionaron, lo voy a perfeccionar. Pero tengo que abrirme a la crítica. Tengo que abrirme a los cuestionamientos. Les digo, el primer error es está bien y punto, y no hay vuelta de hoja, ya me equivoqué completamente. Tenemos que abrirlos a los cuestionamientos, tenemos que tomarlos en cuenta para posteriormente perfeccionar en lo que sea, ¿eh? No piensen solamente en lo profesional, también en lo académico, en lo personal. Tenemos que cuestionarnos. Los primeros que tenemos que cuestionar somos nosotros y posteriormente abrirnos a que nos van a cuestionar todos los demás y tomar en cuenta todas esas críticas. Sí, adelante Juan Pablo, luego creo que sigue Carla, luego Uciel y luego Gabriela. Adelante Juan Pablo, gusto en saludarte. Muchas gracias, maestro, y buenas tardes. Desde las clases anteriores se había insistido porque lo he estado mencionando. Yo creo que incluso para efectos del estudio epistemológico o de la epistemología como teoría del conocimiento, cabe también poner en duda lo que es el objeto de estudio de las conclusiones a las que llegan las ciencias empíricas, más que ciencias exactas, porque incluso podemos considerar, viendo la historia, por ejemplo, del desarrollo de esta clase de ciencias, también era conocimiento de ciencias empíricas, por ejemplo, los métodos de los médicos de la Edad Media, por ejemplo, de curar con sanguijuelas o cuando creían que la peste se contagiaba por el olor. Pues eso también era pensamiento científico que alcanzaba para el conocimiento que había en ese entonces. Entonces yo sí creo que conviene tener en cuenta eso. O sea, todo es cuestionable si hablamos de epistemología, y todo se puede criticar y siempre se pueden llegar a conclusiones nuevas a través de y yo diría más a través de los planteamientos correctos, más incluso que de los argumentos, porque si no se parte de una pregunta correcta, no se va a llegar a una respuesta que se aproxime más a la realidad o que mejore ese conocimiento. Sería todo del momento. Muchas gracias, Juan Pablo, y exactamente así debe ser. También, ojo, lo que dice Juan Pablo es muy importante.
No hay que cuestionar por cuestionar. Nada más decir, pues esta persona, por ejemplo, me cae mal, pues la voy a cuestionar. Y le voy a cuestionar y le voy a criticar este trabajo. No, tenemos que ser fríos, ojo, objetivos. Yo cuando tenga que cuestionar un documento, lo voy a cuestionar en dos sentidos, tampoco se les pase nunca. Lo bueno y lo malo que tiene ese tema, ese documento, ese análisis. Tengo que ser objetivo y revisar todo. Pues que si es mi amigo, también tengo que decirle esto está mal. Que si es mi enemigo, tengo que decirle esto está bien. Tengo que ser muy objetivo. Entonces, mi crítica debe ser siempre objetiva. Si no, también ya agarramos un rumbo diferente, como dice Juan Pablo. Si las preguntas no están bien planteadas, si la crítica no está bien planteada, no es imparcial, si no es parcial, ya nos estamos yendo mal. Ya no somos objetivos, ya no vamos a generar una buena crítica y ya no vamos a perfeccionar ese tema o ese documento, etc. Tenemos que atender claramente este tema de ser sumamente objetivos. De, bueno, analizar el documento, qué tiene bien, qué tiene mal, qué podemos avanzar en este tema, en este conocimiento, y debemos ser sumamente objetivos, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros, no, pues el Volkswagen, ¿cuánto tiempo duró? Años. Y todo el mundo decía, no, el mejor coche es el Volkswagen, no gasta gasolina, no sé cuántas cosas, es muy barato, es el coche más vendido en todo el mundo durante muchos años. ¿Cuántos años duró? Décadas duró vendiéndose en México. Pues fue un modelo a seguir el Volkswagen. Si eras taxista y no tenías Volkswagen, estabas mal. Tenías que tener un Volkswagen, era el mejor coche, el más aguantador, las refacciones más baratas. Vean, así empezamos. Cuando viene el pensamiento crítico sobre ese auto, tenemos que irnos a lo bueno y a lo malo. No decir, es totalmente malo, este auto no sirve para nada, ni es totalmente bueno, no, pues ya ha avanzado la tecnología y los ingenieros dicen, ¿sabes qué? Tenemos que modificarle todo esto. Pero lo bueno, se lo vamos a dejar o lo vamos a perfeccionar. Eso es ser objetivo. Luego, por eso, a mí me lo han dicho personalmente, cuando damos cursos, por ejemplo, así a diferentes especialistas, no solamente abogadas y abogados, cuando vamos con las ingenieras e ingenieros, pues me lo dicen, yo nomás les tramito lo que me dicen, es que ustedes, las abogadas y abogados, son cuadrados, no salen de una idea. Imagínense si las ingenieras o ingenieros fuéramos cuadrados, seguiríamos con el Volkswagen todavía en el 2022. Y decimos, no, es que también esa es una idea que ustedes piensan. Pero también, así como nosotros revisamos el Volkswagen que ustedes inventaron los ingenieros, ustedes también revisen nuestra actividad en el derecho para que vean cómo ha sido muy dinámica y cómo ha avanzado. O sea, en pocas palabras, tenemos que ser sumamente objetivos y siempre revisar qué está bien, qué está mal y tratar de perfeccionar lo que está bien y tratar de evitar lo que está mal. Como dice muy bien Juan Pablo, el pensamiento crítico es generar nuevas ideas, es cuestionar algunos temas, pero hay que revisar muy bien cómo lo vamos a cuestionar. Y no se trata de cuestionar por cuestionar, hay que revisar dónde están los temas que se deben de fortalecer, ¿no? ¿Dónde están, como dicen también por ahí algunos expertos, las áreas de oportunidad? ¿Cómo podemos llegar a una nueva conclusión y perfeccionar cualquier actividad académica o profesional? Sí, adelante, Carla. Buenas tardes, gusto en verte. Hola, maestro Darío, igual un gusto verle en esta clase. Ahorita escuchando su clase y las intervenciones de mis compañeros, creo que este diplomado y esta clase en particular nos está dando mucho a qué pensar, ¿no? Porque como hace referencia al tema que se está abordando, que es el pensamiento crítico, escuchando a esta Elizabeth, a Joel y a Juan Pablo, creo que todo el poder escuchar diversas perspectivas nos ayuda mucho a contribuir al fortalecimiento de este pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque no nos limitamos a solamente lo que nosotros pensamos, sino que nos estamos abriendo la pauta a poder aprender de otras personas, de su perspectiva, para poder nosotros tomarlo mejor y poderlo aplicarlo.
y creo que usted lo tomaba o lo comentaba muy bien al inicio de la clase, haciendo referencia a que en ocasiones el pensamiento crítico se aborda o es para, como se puede decir, como juzgar o dudar de lo que ya está establecido, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir evolucionar tanto socialmente, científicamente y todo, ¿no? Entonces, en ocasiones podemos ser muy cuadrados, como usted se refiere, que piensan que los abogados somos demasiado cuadrados, pero yo creo que no somos en ocasiones demasiado analíticos y nos pasamos de analíticos que llegamos a convertirnos en eso, en cuadrados. ¿Y por qué lo comento esto? El día de ayer con un compañero de trabajo estábamos comentando un cierto punto de un asunto y me dice, es que en ocasiones, él es contador, yo soy abogada, y me dice, es que los abogados son muy cuadrados. Le digo, no es que no seamos cuadrados, en ocasiones sí dudamos de lo que nos plantean. ¿Por qué? Porque somos analíticos, empezamos a analizar, o yo en lo particular, empiezo a analizar todas las perspectivas, todas las partes. Yo me desarrollo en la cuestión administrativa de los procedimientos de responsabilidades administrativas, entonces uno tiene que analizar lo que dice el presunto responsable, la autoridad investigadora, el tercero perjudicado y aparte los elementos de prueba. Y usted hacía referencia, ¿no? La materia electoral es en ocasiones muy complicado porque con cuestiones muy limitativas se pueden anular elecciones. Entonces, el poder analizar todo las partes nos permite hacer, ahora sí que ir desarrollando ese pensamiento crítico, porque no nos basamos solamente a lo que nosotros creemos, sino empezamos a escuchar las demás perspectivas que nos pueden llevar a conocer un poco más de cerca como la verdad, ¿no? Entonces, el poder pensar de manera crítica en todos los aspectos, tanto en la vida laboral, social, personal, nos ayuda a poder nosotros aprender, y ser un poquito más empáticos con las cuestiones que nos rodean, ¿no? En la materia electoral, las comunidades indígenas, que en ocasiones no está muy normado todavía, pero cuando se resuelve un asunto en sala superior o en sala regional, tienen que ver ciertos sectores, factores, situaciones, ¿no? Y no solamente a lo que está establecido en la norma. Entonces, creo que esta clase y este diplomado se nos va a ayudar mucho a abrir como esa parte, ¿no? Romper esos paradigmas, esas barreras que en ocasiones como abogados nos las imponemos. ¿Sería cuánto, doctor? Muchas gracias, Carla, por tu participación. Y sí, también lo que señalas es muy importante. Sobre todo, una idea que dijiste muy, muy importante, Carla, es vamos a encontrar también, no se nos olvide nunca, siempre vamos a encontrar barreras. Siempre vamos a encontrar muchos cuestionamientos donde nos digan está mal. Y créanme que quitar esas barreras, que son barreras de 10, 20, 100 años o miles de años, no es nada fácil. Son barreras que tenemos que luchar contra ellas, pero son muy fuertes, que son históricas, que tienen muchos años. Como dices muy bien, Carla, y también lo dijo por ahí Iván, en el tema, por ejemplo, de las mujeres y de las comunidades indígenas. ¿Cuántos años pasaron en que las mujeres dentro de las comunidades indígenas pues no podían votar, no podían participar en los temas políticos, ¿no? Ya no quiero hablar de las mujeres en general, pero de las mujeres en comunidades indígenas todavía tenemos casos en donde no pueden participar las mujeres. Pero ¿quiénes trajeron todos esos asuntos y cómo se ha ido resolviendo este tema de la paridad de género, de la participación política de las mujeres? Las propias mujeres, como lo dices muy bien, Carla, enfrentando esas barreras y con un pensamiento crítico, son las propias mujeres haciéndose cuestionamientos, haciéndose pensamientos críticos a fondo. Ellas son las que han dicho, no, pues es que esto está mal en mi comunidad. Y claro que tenían 1000 barreras que se dicen, no, pues es que aquí, por ejemplo, les pueden decir en esa comunidad, pues tenemos 800 años así. ¿Cómo llegas tú y nos dices que no? Que tienes derecho tú también a votar. Pero ¿quiénes se cuestionaron eso? Las mujeres dentro de las comunidades indígenas. Ellas con pensamiento crítico han llegado hasta el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral también con un pensamiento crítico, les pongo el ejemplo, pues dijo, bueno, ¿y quién va a defender a las mujeres indígenas? Si dentro de su comunidad, por ejemplo,
no hay medios de defensa. En su comunidad dice, ¿sabes qué? Nuestras normas internas, nuestros usos y costumbres, no votan las mujeres. Entonces, mucho menos va a haber algún medio de defensa dentro de las comunidades indígenas. Entonces, como dice aquí también muy bien Iván, son temas de toda la vida, arraigados, pero sobre todo, fíjense, la mujer indígena con pensamiento crítico dijo, yo me voy a defender. Y se defendió y se ha defendido y se sigue defendiendo, y afortunadamente ya muchas comunidades indígenas lo han entendido, se ha sensibilizado a las comunidades indígenas y ya pueden, por ejemplo, votar las mujeres o participar en la toma de decisiones dentro de su comunidad. Entonces las mujeres, gracias a ese pensamiento crítico que dice Carla, pues ya se tiene un tema de participación de las comunidades indígenas de las mujeres. Y obviamente, no hablando de comunidades indígenas, pues ya lo saben ustedes muy bien, tenemos una paridad 50% de mujeres. Ahorita en este momento la Cámara de Diputadas y Diputados son 50% exacto de diputadas. Y en el Senado de la República son 50% exacto de senadoras. Nunca se había visto en la historia de nuestro país 50% de senadoras. Nunca, ¿eh? Apenas en este año estamos hablando del 50% de senadoras porque tuvimos una elección extraordinaria en el Senado de la República el año pasado, ganó una mujer y gracias a que ganó una mujer y actualmente es senadora, tenemos 50% exacto de senadoras, 50% exacto de senadores, 50% exacto de diputadas y 50% exacto de diputados. Y en entidades federativas, en varias entidades federativas, hay más diputadas que diputados. Pero todo esto es pensamiento crítico. Si no hubiera pensamiento crítico, seguiríamos con congresos con puros hombres, con comunidades indígenas donde no participan las mujeres. Bueno, ya hicieron su trabajo las mujeres, pero a ver, yo les pregunto, ¿y el tribunal qué hizo para las... Cuando se preguntó el tribunal, oye, pero ¿quién va a defender a las mujeres? Porque aquí llega la demanda y en un momento dado se protegen los derechos políticos de las mujeres. Pero ¿quién le va a hacer la demanda a una mujer que pertenece a una comunidad indígena? ¿Quién va a asesorar a una mujer que pertenece a una comunidad indígena? Vean, les estoy haciendo dos preguntas. Pensamiento crítico. Estamos cuestionando el tema. ¿Quién las va a apoyar en su defensa? Eso es pensamiento crítico, es un ejemplo claro. También las autoridades deben de trabajar con pensamiento crítico, hacerse sus cuestionamientos y después resolver el problema. Como también lo señaló Carla y varios compañeros, Iván, Juan Pablo, todos los que han participado. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Bueno, de entrada el Tribunal Electoral dijo, pues vamos a crear una defensoría pública electoral para la atención de comunidades, de personas que pertenecen a comunidades indígenas. Y actualmente ustedes si revisan, pues el Tribunal Electoral tiene una defensoría pública electoral para atender todos los problemas que tengan las personas que pertenecen a comunidades indígenas. No necesariamente tienen que ser mujeres. Cualquier persona que pertenezca a una comunidad indígena puede acudir a la defensoría del tribunal. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Todos, absolutamente todos, tenemos que aplicar el pensamiento crítico, hacernos cuestionamientos desde cualquier trinchera, como ciudadanas, como ciudadanos, como servidoras, como servidores públicos, como académicos. Solo así vamos a ir, ojo también, poco a poco, eliminando una serie de barreras, porque esto también es muy importante decirlo, no todas las personas aplican el pensamiento crítico. Y las que no aplican el pensamiento crítico van a ser los primeros que nos van a cuestionar y los primeros que nos van a hacer valer una serie de barreras, como dice el compañero Iván, una serie de barreras que quizás sean históricas. Si no aplicamos el pensamiento crítico, nos vamos a quedar atrás. Y entonces esas personas que se están quedando atrás van a cuestionar nuestras nuevas ideas, van a hacernos valer esas barreras. Pero tenemos que aguantar la crítica, que ser valientes y aplicar las nuevas ideas. Aplicar el pensamiento crítico en todas nuestras actividades para tener un desarrollo más eficiente en cualquiera de nuestras actividades.
Sí, Uciel, adelante. Buenas tardes, Uciel, te escuchamos. Gracias, maestro Darío. Pues agradecerle mucho el espacio. Yo, justo con ese comentario que usted acaba de hacer, yo quiero retomar una postura de un autor que se llama Luis Villoro, que es un filósofo español, pero que vivió mucho tiempo aquí en México, murió en 2014, y él tiene un libro que para mí es introductorio a la epistemología, que se llama Creer, Saber y Conocer. Justo él, digamos que hace una introducción a cómo el pensamiento crítico, más que un tipo de pensamiento, es una postura, una aprehensión de la persona para tratar de despegarse de sus creencias y tratar de buscar formas de trascender sus propias opiniones y hacer y construir el conocimiento y llegar a un punto de el conocimiento científico, porque al final, dice Villoro, lo que hace científico a un conocimiento es que pasa por un proceso de justificación, de verificación, de contrastación, y ese proceso de justificación generalmente se da a través de un método, ¿no? Cada disciplina, cada ciencia tiene su propio método para justificar un conjunto de premisas y esas premisas llegan a ser conocimiento científico y, bueno, disciplinarmente cada ciencia, ¿no? La ciencia del derecho tiene su propio método, tiene su propia manera, su propia metodología. Sin embargo, hay un concepto que quiero retomar y que creo que es importante reflexionarlo, y es el de comunidades epistémicas. Dice Villoro que no solamente es el método, sino que quienes arropan una determinada disciplina, y en este ejemplo la disciplina jurídica, quienes somos abogados o quienes imparten justicia, conformamos una comunidad epistémica, y esa comunidad epistémica a la postre va haciendo las funciones de justificación y verificación y contrastación de las ideas, porque son plurales, ¿no? Y a partir de esa justificación múltiple, diversa de las comunidades epistémicas, es como pueden romperse paradigmas, y entonces el pensamiento crítico se transforma en esa ruptura de paradigmas y crea nuevas barreras de conocimiento. Lo vemos muy ejemplificado, obviamente, con la doctrina, con la teoría, ¿no? Autores como Luigi Ferrajoli, Manuel Atienza o Raúl Zaffaroni, que son como emblemáticos en determinadas áreas, pero también la propia labor de los jurisconsultos, ¿no? Los cambios de época de las jurisprudencias, las sentencias relevantes del Tribunal Electoral, por ejemplo, ¿no? Que se han adelantado a determinados cambios de paradigma como lo son el control de convencionalidad, ¿no? Entre otras muchas, creo que es muy importante también destacar que estas comunidades epistémicas poco a poco se han ido mutando y han ido abriéndose campo, a lo que comentaba la compañera que me antecedió, a tratar de coincidir también con otras disciplinas para efectos de abrir nuestro campo de posibilidad y de reflexión, de tal manera que nuestras investigaciones no solo son jurídicas, sino pueden ser multidisciplinarias y a la postre inter y transdisciplinarias, ¿no? Yo, para cerrar, yo celebro mucho que la Escuela Judicial Electoral, por ejemplo, no solo aborda algunos temas y diplomados desde el punto de vista jurídico, sino también sociológico, politológico, antropológico, y eso pues enriquece mucho toda nuestra perspectiva, pero todo recae en la importancia del pensamiento crítico, ¿no? Ese sería el comentario, doctor. Muchas gracias, Uciel, y exactamente la idea aquí de la Escuela Judicial Electoral es que pues todas las ramas del conocimiento están relacionadas, entonces siempre hay que trabajar no solamente sobre una materia o sobre un tema de conocimiento, hay que relacionarlos con las distintas materias o los distintos temas de conocimiento. Por eso, como bien lo señalas aquí en la Escuela Judicial, pues tratamos de, si bien es cierto, se trata del tema del derecho, hay que relacionarlo con otras materias, con otros temas muy importantes. Entonces también, pues eso nos habla de un pensamiento crítico donde no podemos decir, pues somos abogadas y abogados, sino nomás dedicamos a la materia del derecho. Tenemos siempre que relacionar estos temas del derecho con otros temas, otras materias de conocimiento directamente relacionadas con el derecho, como puede ser este tema del pensamiento crítico. Y dijiste una palabra muy importante, Uciel, de la justificación. Aquí estás contestando una pregunta muy importante que siempre nos hacen y tú estás dando la respuesta, la justificación. Cuando tengamos una nueva conclusión, una nueva idea, hay que justificarla. Y fíjense, lo que siempre nos cuestionan es que nos dicen, pues es que ustedes no tienen una prueba, no tienen una evidencia. Yo necesito una evidencia al 100% para que esto sea la verdad. Pero en el derecho muchas veces, como vemos, no vamos a tener una evidencia
donde se acredite 100% la verdad. Por eso tocas un tema muy importante, la justificación. Más allá de tener la evidencia, decir 100% esta es la verdad, porque aquí está la prueba, como en el derecho muchas veces no vamos a poder decir este es 100% la verdad, porque aquí tengo la evidencia, aquí tengo la prueba específica, de lo que nos dices muy bien, Uciel, es de justificar. Que ojo, no es lo mismo que acreditar. Acreditar y decir, miren, aquí tengo la prueba y por lo tanto, esta es la verdad, es una cosa. Justificar es distinto y es lo que tenemos que hacer en esta ciencia del derecho, que es una ciencia empírica, que no es una ciencia exacta. Justificar muy bien. Bueno, yo voy a actuar con pensamiento crítico, voy a tomar nuevas ideas, voy a tomar nuevas conclusiones, voy a cuestionar estos temas, los voy a platicar con las demás personas, con otros especialistas, como lo dices, no solamente lo voy a platicar con abogadas y abogados, los voy a platicar con otros especialistas de temas relacionados, de materias de conocimiento relacionadas. Ya que lo platiqué con todos y con todas, lo tengo que justificar. Eso es muy importante. Cualquier conclusión a la que yo llegue va a ser criticada muchas veces. Va a tener barreras y nos van a decir, estás mal en esto, estás mal en aquello. Pero mi mejor defensa, como lo dices muy bien, Uciel, va a ser la justificación. Si yo resuelvo un problema y lo justifico de una forma muy clara, ojo también, aquí no se les pase, muy concreta, porque si no es concreto, a lo mejor no nos entienden. Aunque tenga la razón y aunque esté bien justificado, si no es concreto, entonces a lo mejor no nos entienden. Y entonces voy a incurrir en otro error, no me están entendiendo. Debo ser muy objetivo y mi justificación debe ser clara y concreta. No se les olviden la doble C. Clara y concreta. Fue lo que nos dijeron hace 20 años en el Tribunal Electoral. Oye, una sentencia de 900 hojas es clara y concreta. ¿Van a leer las 900 hojas? ¿Le van a entender a las 900 hojas? Y si decimos a la mitad de la sentencia, mutatis mutandi, en latín, y no explico qué quiere decir mutatis mutandi, a lo mejor tengo razón, claro que tengo razón. A lo mejor está bien justificado, sí está bien justificado, pero ¿me entendieron? ¿Quién sabe? Y puedo decir, no, pues me entendieron las abogadas y los abogados, pues a todo dar, y tu sentencia es para las abogadas o los abogados. No, es que mis compañeras magistradas y magistrados sí me entendieron. ¿Y a quién va dirigida la sentencia? ¿A las magistradas o a los magistrados? No. ¿A quien presentó la demanda? Sí, pero también a toda la ciudadanía. Si estamos hablando, por ejemplo, de la materia electoral. Un tema en materia electoral impacta a toda la sociedad, a toda la ciudadanía. Entonces, debemos ser, como lo dice muy bien Uciel, debemos justificar muy bien nuestros argumentos, deben ser muy sólidos, como lo dijo Carla y lo dijo otras compañeras y compañeros, pero ojo, no se les olvide, claridad. Y a mí me lo han dicho muchas veces los medios de comunicación, los periodistas, cuando damos curso a los periodistas, deben ser claros. A nosotros no nos interesan documentos largos. Nomás nos interesa que sean claros y que entendamos por qué, como dice Uciel, lo están justificando así. Si un periodista, créanme, leen un documento de ustedes, de lo que sea, no de derecho, de lo que sea, y el periodista les dice, oye, qué bien escribes, entendí muy bien lo que nos estás diciendo y vamos a transmitir este mensaje a la ciudadanía, créanme que están del otro lado. No, nomás hay que justificarlo. Nos deben de entender. Y por lo general, para que nos entiendan, debe ser un documento concreto. Y nos van a entender muy fácil. Porque les digo, yo se los digo sinceramente, cuando fui a la escuela me dijeron, no, pues hazte una tesis mínimo de 300 cuartillas. No, hombre, ¿por qué? Pues para que se vea que es muy importante el documento y que investigaste muy bien el tema. Y acuérdense, seguramente a muchos de ustedes les decían, mínimo 50 cuartillas, mínimo 70, cualquier trabajo de investigación. No,
Ese es un error. No debe haber ni mínimos ni máximos. Nosotros debemos entregar un documento claro, concreto, que todo el mundo nos entienda y, como lo dijo Uciel, lo repito, muy bien justificado. Y si lo justificamos en una página, créanme que le vamos a hacer un gran favor a toda la ciudadanía. A lo mejor no nos alcanza una página, tiene que ser 30, a lo mejor tiene que ser 100, pero nada de que máximo o mínimo, eso no puede existir. Lo que debe de existir, como lo dice muy bien Uciel, es una debida justificación y entendida por todas y todos. Teniendo esa justificación clara, concreta y entendida por todos y todos, vamos a estar del otro lado. En lo que sea, no piensen en el derecho, piensen en lo que sea. Qué bonito se ve, ¿no? Cuando vamos a, me voy otra vez a, no sé por qué siempre agarro ese tema de un análisis clínico y nos dicen colesterol 300%, mínimo 100 o no sé, ¿verdad? Estoy inventando, mínimo 100, máximo 500, estás en 300. Tasa en la media. ¿Cuántos renglones tiene eso? ¿Saben lo que se tardaron en revisar nuestra química sanguínea, en hacer todo el análisis, en hacer toda la investigación y a ver, revísale, no sé qué, haz todas estas pruebas? ¿En cuántos renglones nos lo están diciendo? En 2. Es toda una investigación, eso que hicieron con nosotros, para decirnos cómo está nuestro triglicéridos, pero nos lo están diciendo en 2 hojas. Digo, en 2 renglones, no hojas. Imagínense que nos digan ahí en el laboratorio químico, les voy a explicar, la química se inventó en este tiempo y pasó esto y aquello, nos digan en 100 hojas, ¿qué crees? Tu colesterol está alto. En 100 hojas. No vamos a leer las 100 hojas, vamos a irnos al alto, bajo o regular, a la última hoja. Entonces, luego ese tema que es de una ciencia exacta, traerlo a una ciencia empírica, al derecho, nos cuesta mucho trabajo. Pero para la ciudadanía lo mejor es que, llegas con un asunto, te lo resuelvo en 10 páginas. Y si yo entiendo y están muy bien justificadas las 10 páginas, pues todos estamos del otro lado. ¿Por qué tenemos que pensar en 100? Ahora, como les digo, el expediente no se va a perder, ahí está. No tenemos que traer la demanda a la sentencia, no tenemos que traer todo lo que dijo la autoridad responsable, no tenemos que traer todo lo que dijo el tercero interesado, nada más, cualquier tema, ahí está el expediente. Si quieren ver a alguien una explicación más amplia, lo que pasó, ahí está el expediente, no se va a perder, la sentencia nada más, vamos a resolver. Fundado, infundado, se anula, no se anula la elección. Entre menos páginas, mejor, pero tenemos que ser claros. Y si la justificación nos obliga a 70, pues 70, tampoco vamos a decir pues todo de 10, ¿verdad? No, si se requieren 70, 70, las que se requieran. Pero créanme que no puede existir esta palabra de mínimo, máximo, no. La única persona que va a saber un mínimo y un máximo es quien está redactando, por ejemplo, proyectos sentencia. La única persona que va a decir cómo perfecciona el Volkswagen es quien esté revisando el Volkswagen, qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene. O de plano es más fácil hacer un nuevo auto, como sucedió. Duró 40, 50 años, no sé exactamente cuánto duró el Volkswagen Sedán, pero de repente dijeron, no, es más fácil crear un nuevo auto. Y está el nuevo auto, y hay muchos nuevos autos, ¿no? Pero ya es un auto que pasó a la historia y que fue muy eficiente en su momento. Ahorita ya no, lo mismo. Pero no podemos decir, por ejemplo, todos los coches son de 4 cilindros el motor. No. Puede haber de 4, de 3, de 2, a lo mejor. Ahorita ya tenemos autos de 3 cilindros, a lo mejor luego va a haber de 2, luego va a haber de 1, pero a lo mejor por ahí existe uno de 10 cilindros. Lo mismo en cualquier máquina. ¿Cuántas páginas tiene una sentencia? A mí muchas veces me dicen, bueno, ¿usted cuántas páginas cree que debe tener una sentencia? Las que tenga que tener. Como lo dijo Uciel, lo repito, bien justificada. Bien justificada la resolución. Si lo justifico en 10, qué bueno. Si necesito 50, qué bueno, pero la justificación es fundamental porque en el derecho muchas veces no tenemos evidencia al 100%. Y entonces hay que estudiar muchas veces, pues muchas pruebas indiciarias entonces, y entonces vamos a necesitar explicar una por una cada una de las pruebas. Entonces ya no es una resolución de 10 páginas, a lo mejor van a tener que ser 40, porque hay que explicar cada una de las pruebas para que esté debidamente justificada
no hay resolución. Pero insisto, no se les pase, tenemos siempre que ser claros, que ser concretos y justificar de la forma más clara que podamos nuestra resolución. Habrá quien esté de acuerdo y quien no, y creo que es lo mejor, que se cuestione, pero que todo el mundo entienda por qué llegamos a esa justificación. Cuando les digan en cualquier tema, en cualquier materia, ¿te sacaste esto de la manga? A lo mejor no se lo sacaron de la manga y tienen una respuesta correcta. Ojo, no está bien justificado y no les entendieron. A lo mejor tienen toda la razón, pero si les dicen te lo sacaste de la manga es porque no está bien explicado. Entonces tenemos quizá toda la razón, resolvimos de una forma bien, pero nos falló la justificación porque esta persona me está diciendo, oye, te lo sacaste de la manga. Ojo, hay que ver si la crítica es objetiva o no. Eso también es muy importante. A ver, me lo saqué de la manga, dime por qué. Tampoco no nomás me digas así, ¿no? También tú justifica tu crítica. Si me estás diciendo, te lo sacaste de la manga, dime por qué, y yo voy a defenderme. Pero todo lo tenemos que revisar. Debemos ser muy objetivos, claros, concretos, justificando bien nuestros argumentos porque lo deben de entender todos. Cuando hagan un argumento, piensen en toda la sociedad en general. Cuando escriban algo, lo que sea, por ejemplo, piensen que lo debe entender cualquier persona. Cualquiera, no lo tiene que entender un especialista, porque entonces ya estamos mal, lo tiene que entender cualquier persona. Una carta, un escrito, un libro, un cuento. Eso también saben de quién lo aprendí, pues de los periodistas. Ustedes lean una nota en el periódico, todo el mundo la entiende. Y los periodistas muchas veces hablan de temas muy, muy complejos, pero tienen la gran habilidad de que un tema complejo lo pueden transmitir a toda la ciudadanía porque lo plasman en palabras claras y concretas. ¿Cuándo han visto un periódico de 50 páginas, un artículo en un periódico de 50 páginas? Lo primero que les dicen en el editorial es, ¿sabes qué? Tu artículo debe ser de una cuartilla. 2, y ya es muchísimo, ¿eh? Oye, pero quiero explicar la reforma eléctrica, pues tienes 2 cuartillas. Pero es que esa no, tienes 2 cuartillas. Y además te tiene que entender todo el mundo que va a leer ese periódico. Eso es en todos los temas. Ah, no, yo como soy abogada o abogado, yo sí puedo extenderme. No, tiene que estar debidamente justificado, pero no se nos olvide el diálogo entre todos, porque ya vamos a ver cómo los filósofos desde la antigua Grecia nos hablan del diálogo, del cuestionamiento, del intercambio de ideas, que es fundamental. No nos podemos quedar solos con la idea, hay que intercambiarla con los demás y que cuestionen esa idea. Siempre nos hablan de eso. Pero en la modernidad también tenemos que entender que esa nueva idea la tienen que entender todas las personas. Que tenemos que saber transmitir esa nueva idea, que tenemos que saber transmitir esa nueva conclusión. Porque a lo mejor en la antigua Grecia pues solamente eran unos privilegiados los que discutían los temas. Y los demás ni se enteraban de esos temas. Solo un grupo privilegiado, a donde pertenecían obviamente los filósofos. Pero ahora no hay grupos privilegiados en ningún lado y no debe de haber. Y entonces cuando nosotros nos comuniquemos, nos tenemos que comunicar con todas las personas y todas las personas deben de conocer nuestra idea, pero la deben de entender y debe de estar muy bien justificada. Sí, Gabriela, buenas tardes, adelante. Buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta ahora que se estaba mencionando en las reflexiones, cuestiones relativas a las sentencias, en un sentido de las situaciones de fondo, como puede ser la argumentación, la valoración de pruebas, pero en otro, cuestiones más formales como la redacción. Y esto me llevaba a recordar que vi hace poco un debate álgido en las redes sociales porque en una resolución que se le comunicaba a un menor, estaba involucrado un menor, se hizo con base al formato de lectura fácil, pero se le añadieron muñequitos.
Entonces se hizo un debate muy intenso de si se estaba caricaturizando el documento legal, etcétera. Yo creo que se hizo en un ánimo de cercanía, ¿no? Y con la niña, en este caso. Pero esto me lleva a pensar que, bueno, pues todas estas cuestiones son sumamente importantes, ¿no? Las formales, las de fondo. Entonces, en el enfoque epistemológico, ¿cabría hacer una distinción entre estos enfoques? Hay en la teoría distintos métodos aplicables a problemas en particular que podamos tomar como referencia a la hora de plantearnos estos asuntos. Sí, muchas gracias, Gabriela, por tu participación, y también tocas un tema muy interesante. Fíjate, te voy a poner un ejemplo de lo que nos ha pasado aquí en el tribunal. Yo todavía recuerdo, no sé exactamente cuántos años, pero hace 15 años por ahí, de repente un magistrado en una sentencia cita a un académico con un pie de página. Y empezó el debate. Pero ¿cómo en una sentencia un pie de página? ¿Cómo en una sentencia se cita a determinado autor? Y entonces, después de mucho debate, después de muchas críticas, después de que se aplicó el pensamiento crítico en todos lados, se llegó a la conclusión de que de lo que se trata es de tener siempre una mejor comunicación con quien sea. Y como tú lo señalas muy bien, pues si tenía caricaturitas ese documento y era más amable el documento para cualquier persona, pues es mejor. Claro, siempre vamos a enfrentarnos al tema de barreras, siempre. Por ejemplo, posteriormente en el Tribunal Electoral, fíjense cómo nos podemos hacer la vida mucho más difícil si luego no aplicamos el pensamiento crítico. Luego, por ejemplo, llegaban asuntos, procedimientos especiales sancionadores, por ahí del 2005, donde se cuestionaba un espectacular, ¿no? Y entonces se redactaba en la sentencia, este espectacular que se está cuestionando, impugnando, porque es propaganda prohibida, por ejemplo, consta de tal cosa, ¿no? Es un espectacular de color blanco, con color azul, sale la imagen de esta persona se encuentra en tal lugar, etcétera. O sea, se explicaba el espectacular, imagínense. Hasta que de repente se dijo, pues mejor pon la foto. Y entonces otra vez. Pero ¿cómo la foto? ¿Cómo una foto en una sentencia? Pero ¿cómo vas a poner una fotografía de un espectacular en un documento tan serio y tan formal? No, pues ese documento puede ser muy serio, puede ser muy formal, pero si se explica mucho mejor el espectacular en una fotografía que redactando en varios renglones en qué consiste el espectacular, pues mejor ponémosles por la fotografía. Ojo, es pensamiento crítico, empezaron las barreras, cómo estás poniendo fotografías en una sentencia, es un documento formal, pero ya ustedes ven actualmente cualquier caso de espectaculares, pues muchas veces se van a encontrar la fotografía del espectacular y se dice en la sentencia, el espectacular consistió en esto y ahí están las fotografías. Claro, hay un avance de la tecnología, pero no podemos quedarnos en esas barreras. Si nosotros creemos que hay una mejor forma de comunicar, mejor forma de que nos entiendan, hay que aplicarla. Y al principio va a costar mucho trabajo y vamos a tener las barreras, pero va a llegar un momento en que las personas van a decir, oye, no, pues sí, muy bien. Qué bueno que plasmas, es espectacular en la sentencia. Entonces ya entendí exactamente qué dice el espectacular, en qué consiste, en qué lugar estaba, qué colores tenía, etcétera. Pero entonces ya tenemos, fíjense, sentencias con pies de página, sentencias con fotografías, luego por ahí había sentencias con tablas, y total, ya tenemos una serie de sentencias donde cualquier avance de la tecnología nos puede servir. Hay sentencias con tablas y las tablas son de colores. ¿Cuál es el problema que traiga una tabla, una sentencia de colores? No hay problema, si lo vamos a explicar mejor, no hay problema. Claro, de repente, acuérdense, en el pensamiento crítico siempre nos vamos a enfrentar a esto. De repente hasta nosotros decimos, caray, pues no me estaré pasando de la raya,
porque nosotros somos los primeros que nos enfrentamos a nuestro propio pensamiento crítico. Pero decimos, no me estoy pasando a la raya, yo creo que así queda más claro el documento, y después obviamente lo socializamos, que lo cuestionen los demás, hay que saberlo justificar, hay que saberlo defender, y después los demás van a decir primero, no, se está pasando de la raya esta persona, o sea, el límite era esto. Ahora resulta que tienen fotos las sentencias. ¿En qué vamos a terminar? No, está bien. ¿Y saben qué? No soy futurista, ni mago, ni nada de eso, pero va a llegar un momento en que las sentencias solamente sean digitales, electrónicas. Porque en una de esas se nos acaba el papel, yo no sé, ni estoy inventando. Entonces, tengamos solamente sentencias electrónicas. No sé en cuántos años, pero piensen así, con pensamiento crítico. ¿Y saben qué? Pues van a ser sentencias con videos así. ¿Y qué pasó en la red social? Ahí está. Dura 5 minutos, ahí está el video en la sentencia. Entonces, hace 40 años, nunca en la vida se van a poder imaginar una sentencia con un video. ¿Quién sabe en el futuro? Si ya tenemos fotografías, si ya tenemos tablas, bueno, luego vamos a tener sentencias electrónicas. Y luego vamos a tener videos en esas sentencias electrónicas. Ya ahorita utilizamos la firma electrónica para todo, y sigo, o sea, tristemente en México seguimos con el problema del voto electrónico. Parece que es un candado aquí en México, el voto electrónico, pero tenemos que llegar al voto electrónico con pensamiento crítico, y los primeros que tienen que aplicar el pensamiento crítico, pues son las legisladoras y los legisladores. Ellos tienen que reformar la ley para aplicar el pensamiento crítico. ¿Cuál es la gran barrera que tenemos en este momento? La desconfianza. Búsquenle por todos lados, pero si no tenemos actualmente elecciones electrónicas, es por la desconfianza, porque dicen, yo necesito el papelito. Pero a ver, si ya todas tus transferencias las haces bancarias, las haces electrónicas, ¿por qué sí cambiamos nuestro pensamiento crítico? Sí confiamos en el cajero electrónico primero, después confiamos en las transferencias vía internet, y no avanzamos en el voto electrónico. Es una gran barrera la desconfianza, la tenemos que terminar, y los que tienen que ponernos ahí el ejemplo, y no tanto el ejemplo, sino los que tienen que aplicar este pensamiento crítico, son las legisladoras y los legisladores. ¿Cuánto dinero nos está costando esta barrera de no aplicar las elecciones vía electrónica? Y por ahí se dice, empiezan, ¿no? Por ejemplo, las críticas, las barreras. Oye, es que no hay internet en todo el país. Bueno, qué bueno que estás haciendo este cuestionamiento, qué bueno es que estás criticando, pero gracias a tu cuestionamiento se perfecciona el sistema. Bueno, no hay internet en todo el país, está, bueno, perfecto. ¿Cómo voy a superar este tema? Pues con urnas electrónicas. Entonces, podemos, por ejemplo, aplicar un híbrido y decimos, pues los que tengan internet, que voten por internet. Desde su celular, tableta, laptop, lo que quieran. Y los que no tienen internet porque están en zonas muy alejadas a la cobertura del internet, bueno, que voten en urna electrónica. Les llevamos la urna electrónica a sus comunidades y que voten desde ahí. Entonces empezamos con el híbrido, y a lo mejor, espero que pronto, pues todas las mexicanas y los mexicanos tengamos acceso al internet, que por ahí ya también diversos tratados internacionales dicen que el internet es un derecho humano. Y si el internet es un derecho humano, pues todas las personas tenemos derecho a eso. Todavía no llegamos en México a ese tema, pero podemos tener elecciones pues híbridas, ¿no? Vía internet y vía voto en urna electrónica. Eso es pensamiento crítico, pero yo no sé, les digo sinceramente, ya falta prácticamente un año para cualquier reforma electoral. En mayo, junio, por ahí máximo del año que entra, tenemos que tener ya aprobada una reforma electoral. Yo no sé si en este año que nos queda, pues las legisladoras y los legisladores sí intercambien ideas, sí piensen, ¿no? Valga la redundancia, con pensamiento crítico, sí generen nuevas conclusiones, sí se socialice el tema del voto electrónico, pero podamos llegar para el 2024. Porque, ojo, en el 2024 vamos a tener la elección más grande que ha tenido México, elecciones federales,
senadurías, diputaciones, presidencia de la República, y no estoy seguro, pero creo que vamos a tener también elecciones en las 32 entidades federativas. Y claro, eso sí estoy seguro, vamos a tener la lista nominal más grande en toda la historia de nuestro país. Ahorita somos 93 millones, para el 2024 no sé cuántos vamos a hacer, pero imagínense, lo dejamos en 93 millones. Imagínense imprimir 6 boletas para cada uno de los 93 millones. 6 boletas. Presidencias, senadurías, diputaciones, gobernatura, diputaciones locales, ayuntamientos. En un estado. Entonces hay que imprimir 6 boletas por persona. Y con claves de seguridad, todas las que quieran, porque todavía no superamos esa barrera y tenemos que ponerle 1000 seguridades a las boletas. ¿Cuánto va a costar eso? Porque no estamos implementando el pensamiento crítico, que realmente el que lo tiene que implementar, pues es el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados. Claro, que inviten a quien quieran, que se debata el tema, que vengan especialistas de todo el mundo y nos den las mejores ideas, las mejores fórmulas para aplicar el voto electrónico, pero llegar ahí, porque si no, pues ya nos vamos a aventar hasta 2027. ¿Y cuánto dinero nos va a costar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos que no alcanzamos esa meta en el 2024? Vean la importancia del pensamiento crítico. Es solo un ejemplo. Voto electrónico. Entonces, bueno, será muy importante que sí se generen estas nuevas ideas, estas nuevas conclusiones, y ojalá podamos llegar pues a esa meta que les digo. A mí se me decía 2024 falta mucho, y así decía hace 2 años, y luego 2024, y no, nos agarra la pandemia y pasan 2 años que se nos van rapidísimo. Y entonces ahora fíjense, estamos hablando de que si la elección presidencial inicia en septiembre del 2023 y no se puede hacer una reforma de fondo 3 meses antes, nos vamos de septiembre, bajamos a agosto, julio, junio, estamos hablando de que en mayo tiene que estar aprobada ya una reforma constitucional y legal en materia electoral donde se podría incorporar el voto electrónico. Ya nomás queda 1 año, estamos en abril. Entonces yo no sé si ese reto, que directamente es para las legisladoras y los legisladores, pero de todo el país, porque intervienen los congresos locales, interviene el Senado de la República, interviene la Cámara de Diputadas y Diputados, pues yo no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero este tema del pensamiento crítico es muy importante en este tema del voto electrónico y en otros muchos temas, no solamente electorales, pero siempre tenemos que estar con esa idea. Siempre buscarle, siempre buscarle. Créanme que a mí me costó mucho trabajo este tema del pensamiento crítico, pero cuando me tocó estar en una ponencia, ya de veras, cada vez que me decían magistrado, hazte otro proyecto, ya le buscaba algo así como por inercia. No, es que tengo que encontrar algo, porque no lo puedo hacer igualito, porque entonces ya me sentía mal. No, que sea le cambio una coma. Pero tengo que hacerle algo porque si no, no estoy aplicando el pensamiento crítico y ya me sentía mal, ¿no? No se trata de una enfermedad, de una adicción, pero siempre es muy importante en lo que sea, pues buscarle, no tiene que cambiar todo el proyecto o cambiar toda su carta o todo su documento o toda su forma de vida, pero poco a poco con elementos que estemos incorporando día con día, pues vamos cada vez a perfeccionarnos en lo que sea, y no tiene que ser gran cosa, 2, 3 elementos que incorporemos nuevos en nuestra vida, pues poco a poco vamos a ser más eficientes en lo profesional, en lo académico, y también en lo personal. Bueno, con esto concluimos la sesión del día de hoy. Mañana ya nos vamos un poco más rápidamente a revisar algunas láminas que les tengo por ahí. Si no terminamos de revisar las láminas, no se preocupen porque, pues no sé si es buena noticia o mala para ustedes, pero al final del diplomado vamos a tener otras 2 sesiones. Entonces, lo que no concluyamos mañana, lo concluimos en las últimas 2 sesiones. Y ojo, aquí al principio de mi presentación, está mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Cualquier duda que tuvieran desde hoy, con todo gusto, con toda la confianza, me pueden escribir a mi correo electrónico. Y además yo me comprometo a hacerles llegar esta presentación en la última sesión. El día último, la última sesión que tengamos, simplemente ustedes me tienen que escribir a mi correo electrónico y yo les contesto con todo gusto, enviándoles toda la presentación de las 4 sesiones que vamos a ver el día de hoy.
Por lo pronto les agradezco mucho a todas y a todos su atención y como dicen por ahí en la televisión, nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo canal. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde, noche y nos vemos mañana. Gracias a todas y a todos, sobre todo por su interés y por su participación y gracias también a mi compañera Evelyn que nos dio seguimiento al día de hoy. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Muy bien, Gracias, hasta luego. gracias. Gracias.